México es el más austral de los países que constituyen América del Norte. Limita con Estados Unidos de América, Guatemala y Belice. Posee amplios litorales en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico. México tiene una extensión de 1923,40 kilómetros cuadrados y la población de esta nación latinoamericana alcanza los 106.202.903 habitantes. México es la cuna de una de las más grandes civilizaciones indígenas de América, como es la Azteca. En este país se formó el grupo revolucionario denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, nombrado en honor al campesino Emiliano Zapata, quien luchó en la Revolución Mexicana de 1910. Dicho movimiento es constituido por campesinos pertenecientes a los grupos indígenas como Chamula, Celtla, Tojolabal, Chol y Lacandón. En 1994 se rebeló en el estado mexicano de Chiapas a las órdenes de una pequeña cúpula militar liderada por el mestizo subcomandante Marcos. Como dato, Villa y Zapata apoyaron por razones prácticas el movimiento burgués liberal que iniciaba Madero contra Porfirio Díaz. El dictador, en el poder desde 1876, se retiraba tras una guerra civil en 1911 que se basa en la exigencia del respeto a los derechos indígenas y campesinos. Antes de la rebelión, el presidente Salinas de Gortari, perteneciente al PRI, se enfrentaba a serios problemas. Gracias a un ambicioso programa de modernización, logró revitalizar la economía, estimulando las exportaciones, apoyando el libre comercio con Estados Unidos y asumiendo el liderazgo para lograr un acuerdo de libre comercio entre los países de Centroamérica en 1991. La rebelión se inició el 1 de enero de 1994 contra el gobierno de Salinas de Gortari, aprovechando que en esa fecha se producía la incorporación de México al Tratado de Libre Comercio norteamericano. El motivo de la sublevación fue la protesta ante la situación de extrema pobreza de los indígenas y campesinos de todo el país, la reivindicación de propiedad sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, un mejor reparto de la riqueza y la participación de las diferentes etnias tanto en la organización de su Estado como de la República en su conjunto, con el objeto de que fueran respetadas y valoradas las diferentes culturas de los grupos que viven en todo el país. La ocupación de diversos municipios fue respondida con el envío de tropas federales a las ciudades tomadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con enfrentamientos entre los indígenas y campesinos de un lado y el Ejército Federal de otro, en las principales ciudades del estado, incluidas San Cristóbal de las Casas y Ocosingo. La Iglesia de dicho estado apoyó el diálogo y se mantuvo al lado de los indígenas y campesinos defendiendo sus derechos más básicos. El gobierno manda representantes para buscar una solución al conflicto, entre ellos a Manuel Camacho por parte del gobierno y el sacerdote Samuel Ruiz García, arzobispo de San Cristóbal de las Casas. Aunque se logra el alto al fuego, el ambiente de hostilidad y discusión continúa y no se logra poner fin al conflicto. El 24 de febrero de 2001, durante la presidencia de Vicente Fox, el subcomandante Marcos y otros 23 líderes zapatistas iniciaron en San Cristóbal de las Casas una marcha pacífica hacia la Ciudad de México, a la que llegaban el 11 de marzo tras haber recorrido 2 estados. El día 28 de ese último mes, un miembro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional habló desde la tribuna del Congreso mexicano defendiendo la aprobación de una ley sobre derechos y culturas indígenas que concediera también una amplia autonomía a las 57 entidades del país, el cual fue un punto de partida para la reactivación del diálogo con el gobierno. Uno de sus primeros actos en el gobierno de Salinas de Gortari fue la puesta en marcha del Programa Nacional de Solidaridad, en sus siglas PRONASOL, el cual fue objeto de numerosas críticas. Los últimos días del mandato presidencial de Salinas de Gortari se volvieron a complicar seriamente con el asesinato en Tijuana del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. El obispo Samuel Ruiz García sufrió un atentado el 4 de noviembre de 1997. La batalla contra el poder es larga porque deben extirparse viejas formas de pensar y modelos de control que se resisten a morir, pero sobre todo un gran poder económico local y transnacional dispuesto a usar todos sus recursos contra cualquier rebelión. Pero la única lucha real es la que se dé desde abajo, de manera consciente y horizontal, sin preclaros y autoproclamados dirigentes que pudieran decir con los zapatistas: todo para todos, nada para nosotros.
Echeverría.